Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Demian. En este episodio vamos a estar hablando sobre control biológico en sistemas forestales, particularmente con énfasis en hongos entomopatógenos, con nuestra invitada de hoy, Sofía Simeto. Sofía es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias en Uruguay, institución además que realizó su maestría por el programa PEDESIVA. Desde el año 2007 es investigadora en sanidad forestal dentro del programa forestal de INIA y desde hace 3 años se encuentra realizando sus estudios de doctorado en patología forestal en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos bajo la supervisión del doctor Robert Blanchett. Bueno, hola Sofi, bienvenida. Buenísimo tenerte acá para este episodio. Vamos a estar hablando de entomopatógenos, un tema que vos tenés un montón de experiencia desde hace varios años. Estuviste hoy más temprano, hace un ratito nomás, presentando para un seminario virtual, un webinar para el grupo de sanidad forestal del Cono Sur. Ese grupo, para los que no saben, es básicamente una iniciativa entre 4 países, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay por ahora, para justamente fortalecer el intercambio de información en temas de protección forestal y también incentivar todo lo que es investigación en estos temas. Justamente el tema de hoy fue control biológico, investigación, aplicación y aspectos regulatorios. Tu charla fue sobre uso de entomopatógenos como biocontroladores, experiencias y desafíos. Y ya nos vamos a meter un poquito en ese tema, pero antes de arrancar, contanos brevemente un poco lo que haces, de dónde venís y dónde estás estudiando. Bueno, muchas gracias, Demian. Cuento un poquito quién soy. Bueno, ya me presentaste, pero soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay. Yo soy bióloga. Hace unos cuantos años ya que trabajo como investigadora en el programa forestal de INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Uruguay. Y en este momento me encuentro haciendo mi doctorado en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Yo hice mi maestría también en temas de patología forestal, con patógenos forestales, en Uruguay por PEDESIVA, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, estando en niña, pero con una pata también relacionada con la Facultad de Ciencias. Bien, buenísimo. ¿Y el laboratorio que estás ahora es bajo la dirección de Bob Blanchett? ¿Un poco a qué se dedica Sí, ese laboratorio, si puedes contar? sí. Yo estoy dentro del departamento de Plant Pathology y estoy en el laboratorio de Forest Pathology, de patología forestal, que está liderado por Bob Blanchett, que es bien conocido en el medio, en el tema de la patología forestal, y sobre todo él tiene un foco súper fuerte en descomponedores, hongos descomponedores de madera. Pero de todas formas, los estudiantes que estamos acá cubrimos varios temas. Sí, trabajan de todo un poco, tal cual, ya he Sí, visto sí, eso. sí. Buenísimo. Y Sí, él, hace 3 años ya que estás, ¿no? Ya está por sí, terminar en realidad. estoy ya, sí, empecé en otoño, bueno, otoño del hemisferio norte del 2018, y sí, ahora ya hace 3 años y poquito, y ya vamos por la recta final. Igual todavía me falta un poquito, todavía sigo colectando datos, pero la idea es que sí, que ya para el año que viene termino, cierro y vuelvo, todo eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, contanos un poquitito, hoy estuviste, como mencioné antes, hablando sobre entomopatógenos como biocontroladores, sobre todo para la región del Cono Sur, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. Contanos un poquito para introducir qué significa control biológico y cómo se enmarca eso dentro de lo que es un manejo integrado en plagas forestales, ¿no? Sí, tal cual. Estuve charlando un poco de hongos entomopatógenos y ahora te cuento del control biológico, pero mi idea de la charla de hoy, y bueno, ahora te contaré un poquito más, era sobre todo contar el proceso de investigación. Bueno, me pareció que era interesante contar un poco el proceso de investigación cuando uno quiere llegar, por ejemplo, a un producto basado en hongos, en este caso, cómo son las etapas que uno tiene que ir pasando, y un poco se basó, el foco grande fue en eso. El control biológico, con definición clásica, o por lo menos, a veces hay variaciones, pero bueno, yo en algún momento encontré un paper súper bueno de Eilenberg en el 2001, que era justamente para reunificar, sí, tener todos en común ciertas terminologías.
y él define control biológico como el uso de organismos vivos para suprimir la densidad de población o el impacto de un organismo de plaga específico, haciéndolo menos abundante o menos dañino de que si no se aplicara ese controlador. O sea que básicamente, y es algo que me parece súper importante, no se habla nunca de suprimir, de erradicar al insecto plaga, sino de bajar la población, para que al final del día, digamos, los niveles del impacto del daño sean, digamos, aceptables para nuestro cultivo, ¿no? O sea, es una herramienta extra dentro de lo que es un conjunto de otros tipos de manejo. Y no sé si puedes contar un poco también qué otras herramientas, además del control biológico, se pueden usar, por lo menos en el caso de patología forestal o protección forestal. Sí, en el caso de la forestación y sobre todo en los países del Cono Sur que tenemos plantaciones comerciales y grandes extensiones de plantaciones comerciales, eh, hay un tema en el manejo de las plagas, de los insectos plagas, pasa también con las enfermedades, pero particularmente para los insectos plagas es que por un tema de escala, muchas veces el control químico no es algo realista para aplicar. Además, en el caso de Uruguay por lo menos, pero también pasa en algunos otros países, la mayor parte del área forestada tiene certificaciones internacionales que lo que hacen es restringir mucho el uso de productos químicos, que de hecho casi que pueden usar poquito y nada. Entonces hay que buscar otras alternativas para lo que es el control de las plagas. Y entonces ahí entra lo que se llama el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas tendría que ser como un esquema, como un sistema de decisión que tiene muchos componentes. El control biológico es uno, en realidad el manejo integrado de plagas también implica o por lo menos contempla el uso de manejo químico, pero siempre la idea es usar varias herramientas para minimizar el uso del control químico que sabemos que tiene repercusiones en el ambiente, en la salud humana, en organismos que no son el blanco del control, etc. Entonces, hay varios componentes. eh, Está también el control biológico, como decía, es súper amplio. Yo me enfoqué en hongos, pero si querés subir un escalón podés hablar de microorganismos, si querés subir un escalón hablas de control biológico en un sentido súper amplio. Y también hay una rama muy fuerte y bien exitosa en varios casos de deforestación, de uso de, como dice la definición, otros organismos, en este caso, por ejemplo, avispas, podría ser avispas que son parasitoides, o cualquier tipo de parasitoide del insecto plaga. Son unas avispas súper pequeñitas que lo que hacen es parasitan o los huevos o la larva o algún estadio de la plaga. Eh, Puede ser uso o manejo de depredadores que ataquen al insecto que queremos controlar. Hay como varios aspectos a tener en cuenta ahí, y hay como, si se quiere, distintas denominaciones según cómo es exactamente la estrategia de control biológico. Puede ser el control biológico clásico, donde nosotros liberamos al ambiente llamémosle el controlador, Ujú. que es exótico de ese ambiente y bueno, con miras a que se establezca. Hay más para la parte de los microorganismos, pues hay lo que se llama el control aumentativo, que puede ser, después son todo terminologías, pero la idea es uno que se llama inoculativo, otro que se llama inundativo. Son mínimas las variaciones, pero ahí también estamos liberando un agente controlador que o bien sabemos que no se va a establecer en el largo plazo, pero hay uno que esperás que se establezca a mediano plazo, que sea esa generación la que parasite y mate al insecto plaga, o a veces en el mediano plazo un poquito más se establece y quizás ya es esa generación y la siguiente la que se establece, pero en esos casos siempre implica que hay que hacer una nueva liberación Claro. cuando, por ejemplo, la población de la plaga empieza a subir, o bueno, o incluso antes para que no suba, etc. Claro, Y según después, cuál es la liberación y cuál es el agente que se esté usando y el caso específico, va a depender un poco cuál es la estrategia para liberar o si hay exacto, que repetirlo año a año o un poco según qué exacto. tan eficiente sea.
En el caso de los entomopatógenos, que es un poco el grupo que vos tenés más experiencia y que has trabajado mucho en los últimos años, contanos un poquito cómo funciona ese sistema, es decir, cómo estos hongos atacan a los insectos, cómo se reproducen, si es un grupo más acotado de especies o son varios géneros, cómo funciona ese sistema en general. Mirá, los hongos entomopatógenos son organismos que ocurren naturalmente, son controladores de poblaciones de insectos y básicamente, como bien lo dice el nombre, entomos y la parte de patógeno, son organismos capaces de parasitar y matar insectos. Y en realidad es insectos y otros artrópodos, pero bueno, quedó como uno se enfoca siempre primero en los insectos, que finalmente el uso más aplicado que tienen. Son un grupo súper diverso porque en realidad se estima que surgieron a partir de varios miles, millones de años atrás, no sé cuántos, cuando empezaron a aparecer los picosuctores. Entonces se supone que estos hongos vivían como endófitos, se quiere decir que vivían en los tejidos de las plantas sin causar síntomas, sin causar una enfermedad, simplemente estando ahí. Entonces que algún grupo de estos hongos se pasó a estos picosuctores que después fueron pasándose adaptándose a colonizar el insecto como fuente de nutrición, y después se fueron haciendo transmisión horizontal, digamos, a otros organismos. Entonces se supone que esto surgió varias veces. Por eso es un grupo filogenéticamente súper diverso. De los phylum dentro del reino fungi, de 8 phylum hay ejemplos en 5 de ellos. Ah, ok. De los órdenes de insectos, que ahora no me acuerdo exactamente el número, pero cubre, o sea, hay hongos, hay especies, hay géneros que atacan casi que todos los órdenes de los insectos. Incluso también hay casos dentro de lo que antes se consideraban hongos, que son los oomycete, que se les llaman fungal-like organismos, porque son muy parecidos, pero bueno, se sabe que no son hongos, son otro reino. Y hoy en día hay reportadas como unas 700 especies de hongos entomopatógenos, repartidas un poco bastante dentro del reino fungi, pero sobre todo, básicamente, en dos phylum, en el Ascomycota, que son ascomicetes, y ahí un orden súper importante son los hipocreales. Ahí hay hongos, o más bien géneros, súper, súper clásicos del control biológico con hongos, como es Boveria, como es Metarricium, como es Lecanicilium, Isaria, Pesilomices, bueno, todos esos son hipocreales. Y después hay otro grupo súper interesante que causa, cuando se le dan las condiciones, causa episodias, como que vendría a ser como las epidemias para nosotros, pero para los insectos, cuando se dan las condiciones causa episodias increíbles en el campo, son más difíciles de trabajar en laboratorio, y estos son dentro del phylum Zoopagomycota, que era lo que antes se le llamaba Zygomycetes. Y el orden son los entomostorales. Ese grupo es súper, súper interesante. ¿Y cómo funciona? O sea, yo me imagino que el insecto muere y se generan esporas, pero ¿cómo el insecto es atacado y cómo es ese proceso? Mira, justamente dentro de los que se llaman, como en un sentido más amplio, agentes microbianos de control Ujú. biológico, ahí podés tener virus, podés tener bacterias, podés tener nematodos, podés tener hongos. La mayoría, bueno, sí, salvo algunos nemátodos no necesitan ser ingeridos, pero bacterias y virus sí, para que se hagan un control, o sea, hagan su función de parasitar el insecto, necesitan ser ingeridos. Los hongos no. Pueden ser, ellos tienen la capacidad justamente, tienen una batería enzimática suficiente para una vez que se cumple varias fases para el proceso de infección, pero una vez que una espora llega a la cutícula del insecto, ahí empieza con enzimas capaces de degradar la quitina del insecto, y después las diferentes, bueno, tiene lipasas para ir atravesando, digamos, todas las Las capas diferentes capas del documento. del tegumento. Entre eso y fuerza física, en realidad, porque las cifas son muy básico, pero los hongos están compuestos como por una serie de filamentos que se llaman hifas.
Ujú. Y que están aceptadas o no, depende del grupo, pero también la fuerza física que ellos hacen es, a veces se arman una estructura que se llama apresorio. Vos imaginate que tenés como una manguera y en eso se arma como un globo que se infla y después eso aprieta y entonces A presión. a presión empiezan a entrar, además de que tienen la batería encima. Bueno, y ahí van empezando a penetrar todo el tegumento del insecto, que a su vez obviamente el insecto tiene su sistema inmune para defenderse. Entonces trata de encapsular esa hifa que va entrando, y bueno, ahí es como una pelea, Claro. pero claro, estos hongos están especializados en eso. Entonces, eh, así, spoiler, terminan ganando. Porque además producen toxinas, además de la fuerza Ah, bruta, ok. digamos, que ya están metiendo más las enzimas, en algunos momentos, no todos, pero hay muchos que producen toxinas. Y entonces, por colonización del hemocele y las toxinas, finalmente terminan matando al insecto, y en algún momento, después que está colonizado, absolutamente todo colonizado por dentro, en algún momento el hongo necesita esporular y dispersarse. Entonces vuelven a salir al exterior, y ahí es la típica foto que uno ve de un insecto colonizado por un hongo, que generalmente empieza por las articulaciones, porque claro, buscan como las partes más blandas para volver a salir al exterior y esporular, y ahí es cuando se ven un insecto cubierto como de un algodoncito blanco o verde, o bueno, del color, o unos pelos largos así raros. Eso en realidad es el hongo saliendo y esporulando. Claro, y además cada grupo de entomopatógeno va a tener su forma particular, o sea, en la forma Sí, que esporula. exacto. Y esto que te dije, esta forma es como súper general. Este otro grupo, sobre todo para los ascomicetes dentro de hipocreales. El otro grupo que es súper interesante también tiene la capacidad de, o más bien infecta por ingestión. Es como el caso, siempre la excepción de la regla. Claro. Y ellos, los otros generalmente matan al insecto y después se esporulan. Los entomoftorales, no todos, pero muchas especies lo que hacen es, que ahí entran todas las alusiones a las hormigas zombies, las chicharras, las cicadas zombies, todo eso, porque a veces en realidad empiezan a esporular y el insecto todavía está vivo, entonces capaz que se le cae todo el abdomen y ahí libera las esporas, y el pobre insecto todavía vive, y en realidad lo que está haciendo es dispersar esporas del hongo. Y con estos, bueno, no, hay varios, pero se ha visto, es un detalle absolutamente, este, no sé si es útil, pero es interesantísimo, es que algunos, y por eso lo de las hormigas zombies, lo de las chicharras zombies, muchas veces, además de las toxinas, además de todo eso, pueden producir otros componentes químicos que afectan la conducta del insecto. De hecho, Afectan el comportamiento. el comportamiento. Entonces, hay una conducta de summit, le llaman, que para algunos insectos, particularmente con hormigas, que la hormiga infectada va a tender a ir a subirse a una planta, un árbol, lo que sea, e ir hasta la cima, y ahí morirse y quedarse agarrada, porque ahí para el hongo, eso en realidad está forzado, esa conducta está forzada por el hongo, porque cuanto más arriba esté y esporule, o sea, va a tener mejor capacidad de dispersión. Ahí está, para poder atacar otros insectos con mayor facilidad, mayor dispersión de las Necesitan, esporas. Tal sí, cual, dispersión de esporas, tal sí, cual. sobrevivencia pura. Ahora, trabajar con este grupo de entomopatógenos obviamente tiene su complejidad y pensando en un poquito de los tiempos en que lleva a trabajar con esto, de hecho, con Sofía estuvimos en un proyecto trabajando juntos en Uruguay hace unos años, pero contanos un poquito de esa duración, cómo es la selección de las cepas, lleva una etapa de registro también, o sea, contanos ese proceso desde que uno arranca en un sistema particular a trabajar con este grupo, a tener una herramienta de control o un producto que puede ser en realidad aplicado ya sea a campo o laboratorio. Sí. Si me pedís que te dé un número de años exacto, no te lo puedo dar porque depende de muchas cosas. Sí, Va a obvio. depender del país, va a depender del sistema regulatorio, pero también muchas veces depende del punto de partida. Yo siempre digo, hoy lo mencionaba, es que
si uno entra en este mundillo y entras a leer papers y trabajos y hablas con la gente, vas a ver que hay papers que se hacen, o sea, que no es una crítica, pero es como que se hacen solamente dentro del laboratorio, porque bueno, se dieron las condiciones así, se genera información valiosísima, pero es todo con condiciones controladas. Hay otros trabajos que logran, como yo digo, salir del laboratorio y van al invernáculo o a condiciones semi de campo, o algunos, los menos, a campo, y esos pudieron avanzar un poco más. Pero siempre depende, como todo en la investigación, uno va a depender de del presupuesto que tenga, de la infraestructura que tenga, de los recursos que tenga. Entonces, yo hoy lo presentaba, bueno, esto es sin imagen, pero es fácil de explicar. Hay un paper de Ravensburg en 2011, creo que es, que tiene un esquema que me parece súper útil para entender un proceso. Uno puede imaginarse como un colador, una zaranda o un filtro por el cual uno tiene varios filtros. Entonces uno empieza con un montón de cepas, porque o bien parte de una colección, o parte de productos registrados, o parte de aislar hongos del insecto plaga al que uno quiere controlar. Entonces, parte de un montón de cepas, pero por ese primer filtro, que es evaluar, por ejemplo, si es patogénico contra mi insecto blanco, si es virulento, o sea, esos dos términos, uno es que si mata o no lo mata, y el otro es qué tan rápido lo mata, porque yo puedo querer que lo mate la más rápida de todas, la cepa esa es la que me va a servir, porque en el esquema que yo estoy pensando de aplicación necesito que mate rápido. Claro. Esos son criterios a tener en cuenta. Si yo en mi sistema pienso que necesito, estoy imaginándome en el aire, que necesito, no sé, quiero hacer una trampa con feromonas para mi insecto blanco, entonces quiero que los insectos entren, se infecten con el hongo y salgan, pero que como tienen un comportamiento gregario puedan hacer una dispersión horizontal bien eficiente por cómo es la biología del insecto. Entonces ahí capaz que me conviene una cepa que mate en un término medio en cuanto a número de días. Bueno, esos son todos criterios que uno va a tener que ir pensando en cómo voy a aplicar mi producto final, cómo es la biología, cómo es el ambiente, la ecología del insecto que yo quiero controlar. Entonces, en ese primer filtro, yo voy a estar evaluando eso, si mata o no mata y qué tan rápido. Para eso hay técnicas, uno puede, si tiene muchas cepas, puede partir de muchas cepas y hacer una primera ronda de selección con un criterio bastante, como quien dice, alto, exigente. Sí, fuerte. Fuerte en uno de los proyectos nosotros hicimos, bueno, en el que estábamos trabajando juntos, no sé si te acordás que al principio seleccionábamos por aquellas cepas que mataran el 90% de la población de nuestra unidad experimental, en cuánto tiempo lo mataban, y nos quedábamos con lo que lo hacían más rápido. Eso generalmente es bastante exigente, pero para una primera selección nos sirvió para quedarnos con menos cepas. En la segunda ronda de selección, ahí sí nosotros, bueno, en esa primera ronda, usamos una sola concentración. En la segunda ronda, por ejemplo, ya hacíamos lo que es más clásico, hacer 5 concentraciones, de 10 a la 4, de 10 a la 5, 10 a la 6, 7 a la 8, esporas por mililitro. Esas son las distintas concentraciones que uno ajusta de cantidad de esporas en una suspensión acuosa, por ejemplo. Y en base a eso, cada uno va a hacer un tratamiento con sus réplicas, con todo lo que tiene que llevar, y en base a eso uno hace curvas de mortalidad acumulada. Y con esos parámetros y con un análisis específico, uno puede determinar lo que se llama la concentración letal 50 y el tiempo letal 50, que es aquella concentración o el tiempo a la cual se mata el 50% de la población de la unidad experimental, ¿no? Y son como parámetros súper clásicos que se usan mucho en general, en control biológico. Y entonces, por ejemplo, me puede servir, volviendo a pensar en que quiero una cepa que mate rápido, una cepa que tiene un tiempo letal 50 menor, quiere decir que está matando más. O una cepa que tiene una concentración letal 50 menor, quiere decir que yo necesito menos producto, algo menos concentrado para llegar al mismo resultado. Entonces eso me va a servir también para seleccionar
según el criterio que yo quiera. Entonces, decime. No, sí, perfecto. Y una vez que uno selecciona esas cepas, el siguiente, o sea, no significa que uno tenga un producto terminado, ¿no? O sea, No. la primera etapa sería conseguir qué cepas más o menos funcionan para los diferentes insectos, pero después viene toda una etapa posterior que a veces es hasta más larga, ¿no? Contanos un poquito cómo Sí. sigue eso también. Esos son todos, uno siempre empieza con ensayos controlados, porque bueno, si uno no, como todo en la experimentación, en el método científico, al principio tenés que tener lo más controlado y vas variando, que la variable sea la cepa, porque si no, no vas a poder sacar resultados. Entonces, ahí recién es aunque da mucho trabajo y lleva Es el mucho primer tiempo, paso, ¿no? es el primer paso, exactamente, porque ahí vos seleccionaste, separaste y te quedaste con un grupo menor de que el que empezaste, un grupo menor de cepas. Cuando yo hablo de cepas, capaz que debería haberlo explicado antes, me refiero a aislados o sí, aislamientos de hongos que yo tengo en una caja de Petri, un cultivo puro, y que representan no solo, puede ser diferentes especies, diferentes géneros, o dentro de una especie, el individuo, llamémosle individuo A, individuo B, individuo C, pero que incluso dentro de una especie pueden llegar a tener diferencias en su virulencia. Por Diferentes eso poblaciones, siempre, diferentes regiones pueden dar diferente virulencia. exactamente, por eso, si bien es costoso hacer el aislamiento de campo de esos hongos, porque lleva salida de campo, medio de cultivo, laboratorio, horas de persona, eh, al tratar de aislar hongos, hongos nativos, digamos, de mi insecto plaga, estoy quizás ampliando un poquito las posibilidades de encontrar, porque al final es Claro. un tema un poco de suerte también, de encontrar cepas que están más adaptadas al ambiente donde vive este insecto y a colonizar ese insecto. Por eso está buenísimo que existan productos comerciales y en realidad podría empezar un proyecto solamente usando productos comerciales y Claro. registrados. Ahora, si no sirve, no tengo con qué más probar. Entonces, siempre es un balance, al principio del proyecto, siempre es un balance con miras a que es un proceso súper largo. ¿Qué quiero hacer? ¿Necesito algo más rápido? Capaz que tengo que empezar con productos comerciales o una colección ya existente. ¿Tengo un poquito más de holgura? Bueno, puedo incorporar variabilidad, digamos, en la virulencia al incorporar otra cepa. Me va a Claro. llevar más tiempo porque son más ensayos, más réplicas, más todo. Entonces ahí, en ese primer filtro, entraron un montón y salieron Un menos. par nomás, sí. No sé si un par, pero por lo menos menos. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bien, el siguiente paso puede ser más ensayos, pero ya acercándome a condiciones de campo o a condiciones más parecidas al campo, ya no controlando todo, porque al principio le dimos todas las condiciones ideales al hongo Ideales para el para hongo, ahí está. que se manifestara. Le damos una humedad en general relativa alta, generalmente estamos hablando de un 80% de humedad, la temperatura preciosa, lo mantenemos, bueno, igual la temperatura ambiente de 23 grados puede andar bien, pero digo, en un experimento tenemos que tener eso controlado, entonces estamos trabajando dentro de una cámara o de un biotrón o algo y tenemos fijo, por ejemplo, 23 grados con mínima variación, etcétera. Y ya te digo, la humedad y la temperatura ahí serían los factores determinantes. Cuando uno empieza a pasar del laboratorio a hacer ensayos ya no tan controlados, por ejemplo en el invernáculo, donde podemos tener, sí, controlado que no le Ahí está. caiga agua de la lluvia, que no le dé el sol directo, porque la radiación solar y la deshidratación son dos de los factores que más van a afectar a las esporas cuando están expuestas al ambiente, pero, por ejemplo, ya no controlo la temperatura, no sé, cosas así. Entonces, puedo ir acercándome a lo que va a ser el Las sistema condiciones real reales. y son otra vez rondas de selección por virulencia. Eso sigue estando todo dentro del primer paso que todavía no salimos de Claro. eso. Sí, Si porque a veces después, las cepas que podrían funcionar mejor en condiciones ideales, cuando uno las lleva más a condiciones reales de donde esté esa plaga o las condiciones ambientales donde esos hongos técnicamente se tendrían que desarrollar y esporular, a veces no son las más virulentas las que te van a dar un mejor resultado, ¿no?
Exacto, capaz que la más virulenta es súper sensible a la radiación UV Exacto. y la saco al campo y se me mueren las esporas. Y entonces Ujú. una que tenía ahí un comportamiento intermedio, más o menos aceptable, pero que es recontra resistente, bueno, esa va a ser súper buena para la realidad. Exacto. Em, es lo que yo te digo que, obvio, a priori uno no va a saber, pero sí es importante pensar que a veces es difícil, sobre todo cuando empezás desde cero en un sistema donde nadie trabajó en eso, como nos pasó a nosotros con el proyecto de Chinche del Eucaliptus, que ni siquiera tenés claro cómo va a ser la aplicación final, Claro. que si lo vas a aplicar. Digo, en nuestro caso era una plaga que está en el follaje y es gregario, y todos los estadios de vida están en el follaje, eso nos facilitaba, no tenemos parte en el follaje, parte en el suelo, que a veces puede pasar, o adentro del árbol. En ese sentido estábamos mejor, pero el cómo se va a aplicar, porque puede haber, los hongos producen distintos tipos de esporas. Entonces podés tener los conidios, las que son esporas asexuales, que tienen ciertas características. A veces algunos hongos hacen estructuras de resistencia que van a ser capaz que más lentos para matar, pero son súper resistentes a las condiciones ambientales, y eso, por ejemplo, te puede servir si tenés que controlar en el suelo, por Claro. decirte algo. O en el cultivo líquido, que ahora voy a contar un poquito lo que es la bioformulación, la bioproducción, perdón, son otro tipo de esporas como más delicadas, pero que germinan rapidísimo, y entonces si vos necesitas, por ejemplo, para un invernáculo, que no le da tanta radiación, y si lo aplicás Ujú. temprano de mañana, cuando todavía no hace tanto calor, y le cuidás un poquito las condiciones al hongo, y lo aplicás en esas condiciones que más o menos son favorables, si es en base a blastosporas, por ejemplo, que son estas que yo te decía, germinan mucho más rápido que todas las otras, y entonces ya una vez que está dentro del insecto no le importa, ya Claro. está. Entonces son todos esos detallecitos, si es posible, hay que ir teniéndolos en cuenta En todas las porque etapas, ¿no? En cada etapa de en todas las selección, sí. etapas te van a afectar. Entonces estábamos recién que ni siquiera habíamos salido, no, recién habíamos pasado el primer filtro. Teníamos menos de las que empezamos, y ahí entra otro filtro que en la mayoría de las veces no es posible incluirlo en el proceso o dentro del marco de un proyecto que puede llevar 3, 4 años, no sé, Claro. lo que sea, o 2, no sé. Siempre va a depender, como te decía, al inicio del presupuesto y el tiempo que tengamos para hacer un proyecto, ¿no? Y en base a eso uno puede decir, bueno, yo puedo avanzar hasta acá, pero es bueno saberlo a priori, porque si no después se complica. Bueno, entonces la bioproducción, ¿qué pasa? Vos estás pensando en un producto final que ojalá el día de mañana alcance el mercado, sea buenísimo, una empresa lo tome, lo produzca y lo venda. Bien. Hay un salto, un gap grande entre el laboratorio e incluso los ensayos de campo, pero lo manejo como dentro del área de incumbencia del laboratorio, y la empresa que va a tomar ese producto para hacerlo a escala industrial. Claro. Esas pruebas de bioproducción, de producción en bioreactores, que son a pequeña escala, pero igual mucho más grande de lo que yo puedo tener en las cajas de Petri donde hago crecer mi hongo y después cosecho las esporas, Ujú. es súper importante. Esa bioproducción es súper importante. En el proyecto de la Chinche del eucaliptus lo pudimos incluir. En INEA hay una plataforma de bioinsumos, investigadores especializados en eso, y, y ahí incluimos esa etapa en donde en realidad una vez que yo le pasaba a la plataforma de bioinsumos mis cepas promisorias, se empezaban a hacer, bueno, vamos a hacerlo crecer en medio líquido, que es distinto, porque produce Claro. o conidios sumergidos, otro tipo de conidios, de esporas. Pero yo le tengo las condiciones controladas para producir, en vez de mis 30 mililitros con lo que aplicaba mi ramito chiquito de 50 adultos, produzco 5 litros, por decirte algo. Claro. Y eso es un salto astronómico. Enorme, sí. Y ahí hay un montón de cosas. Otro filtro más para ver qué funciona, en qué otro filtro cepas se más. pueden escalar de esa manera. Porque yo lo que quiero es que, en base a el medio líquido que yo les voy a estar dando, en ese caso estábamos probando, por ejemplo, suspensiones de harina, de soja, de trigo y de maíz. Entonces, distintos medios de cultivo, en base a elementos
económicos que se podrían, porque también si hago un medio súper sofisticado pero que lleva ingredientes carísimos, eso a la larga en la industria no lo va a poder hacer. Claro. Entonces, tienen que ser algo así. Y bueno, yo necesito que en ese filtro los hongos que yo le di a esa etapa, que yo pasé a esa etapa, mantengan la virulencia, mantengan la viabilidad, duren bastante en almacenamiento, porque el tiempo de almacenamiento para un producto comercial es clave. Entonces, por ejemplo, ahí se hacen crecer en medio líquido, se miden un montón de factores, de cómo produce, de qué tantas esporas produce, de qué tan rápido las produce, bueno, un montón de cosas. Eso después, por ejemplo, saca un producto, 5 litros, por decirte algo, de producto. Eso se deshidrata porque normalmente uno, pensando también en el producto final, generalmente es un polvo que uno vuelve a rehidratar A rehidratar. y hacer una suspensión. No necesariamente siempre, pero podría ser. Así fue como lo encaramos en aquel momento. Entonces, se deshidrataban para después volver a rehidratar y después volver a probar en nuestro laboratorio o en Que la nuestra virulencia cámara, funcione, que siga siendo que eficiente no para se eso, sí. perdió, que las esporas pudieron seguir germinando, Claro, que se mantienen las características aquellas que nosotros dijimos, bueno, estos son los criterios por los cuales quiero que mi producto final los tenga. claro. Entonces, ese es otro filtro enorme, que al final salen poquitas cepas candidatas, y después sí ya sería eh, que una empresa Lo eh, registre sí. bueno, no, perdón, me estoy comiendo un paso más. Después de eso, que ya quedan menos, pero Sí. ya que la parte de experimentación terminó en ese sentido, yo digo, bueno, empecé con capaz 50, 90, te doy 3, o te doy 2, o te doy una, y feliz de la vida, porque pasó todas esas etapas. Entonces, lo que antes de un registro, antes de pasar a una parte comercial y escalado comercial, tiene que haber pruebas de seguridad, porque eso se va a Ok. liberar en el ambiente, entonces, porque además te lo van a pedir para el registro. Ok. Tenés que hacer pruebas sobre insectos no No blanco. blancos, abejas, bueno, otros polinizadores, bueno, un montón de cosas. Seguridad, tenés que probar que eso es inocuo, que no es dañino para la salud humana, para la salud animal, y un montón de Y me requerimientos. imagino que estos requerimientos y probablemente los temas de registro también van a diferir según el país o la región en que uno quiera registrar estos productos, ¿no? Sí, eso es muy, muy dependiente de cada país y los sistemas que tengan para registro. Bueno, justamente el otro día estaba viendo un paper a raíz bueno, uno siempre relee papers para las presentaciones, y había un paper que justamente en la Unión Europea, bueno, ellos tienen como más unificado el criterio de registro de estos productos, y justamente hablaba de los tiempos, porque también ahí hay temas que yo siempre digo que a veces los hongos entomopatógenos o agentes de control biológico microbiano se lo juzga claro, la cultura del control químico viene de tanto antes que a Claro. veces se le ponen las mismas exigencias que un producto químico, y en realidad hay que tener en cuenta que son organismos vivos que Y tienen las un mismas montón de expectativas, ¿no? Y características. las mismas expectativas, no solo las Y las, exigencias, sí. exactamente, y las expectativas, hoy creo que lo dije demasiadas veces en la presentación, pero que es como que es algo, si algo he aprendido estos años es que si algo que le juega en contra a los hongos, bueno, a los agentes de control biológico microbiano, son las expectativas, porque Claro. como son productos que uno tiene que liberar o aplicar bueno, en la naturaleza, en el insecto plaga, en la población, en el bosque, en la plantación, lo que sea, el cultivo, X veces, N veces, porque en eso sí se parecen, digamos, a un control químico, a no ser que tengas control biológico del que hablábamos hoy temprano, que era de establecimiento a largo plazo. En estos casos, uno tiene que hacer aplicaciones como las que tendría que hacer con el control químico. Pero uno no va a erradicar, no va a matar a cero, va a bajar poblaciones. Y entonces, claro, ahí las expectativas los matan No, y a los controladores. a eso sumarle además que hay muchos de estos grupos de insectos, nosotros estamos hablando en general de insectos forestales, insectos plaga en general para cualquier sistema
cualquier agrosistema, ¿no? Pero incluso en el sistema forestal, dependiendo de qué plaga estemos hablando, hay otras complicaciones. Cuando hablamos de, hoy justamente estuvo la discusión sobre escarabajos de corteza, tenemos organismos que viven adentro del árbol, donde tienen toda una hongos simbiontes, además, que ellos mismos vectorizan a los árboles como alimento. Entonces, hay un montón de otros factores que entran en juego a la hora de evaluar estos sistemas y que no siempre son tan directamente aplicables a escala comercial, como quien dice, ¿no? Hay otras complicaciones que van a depender incluso del organismo que estemos hablando. Exactamente, sí. Sí, en el caso de todos los escarabajos de corteza, escarabajos de ambrosía o barrenadores, todo lo que tenga un hábitat críptico, digamos, adentro del árbol, o Sí, bueno, adentro de la planta, o incluso agalladores también, que producen la galla, pero quedan como súper protegidos dentro de esa estructura que le fuerzan a la planta o al árbol a hacer, es mucho más difícil llegarlo. Otra de las dificultades grandes para los hongos entomopatógenos en particular, pero en general para los agentes microbianos, es encontrarse con con el insecto blanco, que claro. las esporas lleguen. ¿Cómo hago yo? Que eso es algo que hay que pensar también. Y ahí vamos de nuevo al método de aplicación. Tengo uno divino todo porque en el laboratorio yo se lo puse arriba, se lo puse con una pipeta, le puse gotitas en el lomo, o le hice una lluvia o algo, o lo sumergí, porque también hay metodología de esa. Ok, ¿cómo hago en la naturaleza para que mis esporas súper buenas realmente se junten con el hongo? Y eso es todo otro capítulo. Claro, tal cual. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es sobre uno de los proyectos que estás trabajando en tu doctorado, que venís trabajando hace algunos años ya, que es sobre una de las plagas de más relevancia para Norteamérica, sobre todo el este de Estados Unidos y sureste de Canadá, me imagino también, que es el barrenador del fresno. Es un escarabajo de corteza de la familia de los bupréstidos que fue introducido hace unos 20 años en Estados Unidos, detectado hace unos 20 años, y ha causado problemas bastante grandes. Contanos un poquitito. Primero que nada, porque esta plaga es importante y un poco de los daños que ha causado, sobre todo desde tu perspectiva, un estado donde ha generado mucho daño, pero además, brevemente, tus proyectos en qué temáticas estás abordando esto. Dale, sí. Mira, tal cual, el barrenador del fresno es el Agrirus planipenis, que en inglés es el Emerald Ash Borer, porque realmente es un, un escarabajo, con un color verde metálico que le llaman incluso jewel beetles porque brillan, en realidad es hermoso, pobrecito, pero malazo. Es una especie invasora, es asiático y entró sí, por el 2002 o algo así por Michigan y se ha ido dispersando que tanto así que al día de hoy está en presentes, por lo menos lo último que chequé, en 35 estados de Estados Unidos y 5 provincias canadienses, todo por donde es el rango natural de los fresnos. Los fresnos nativos de acá de Norteamérica, hay varias especies, ninguno, como no han coevolucionado con el insecto plaga, ninguno tiene defensas con este insecto. En cambio, por ejemplo, en Asia, en los países donde se da, Donde es donde es nativo. nativo, exacto, el barrenador, es una plaga secundaria que solo ataca y mata árboles que ya se están muriendo o están muy estresados por otras razones. ¿Por qué? Porque esas especies sí tienen cómo defenderse. Bueno, entonces acá lo que está haciendo desde que ingresó es realmente, está devastando, es increíble, pero está devastando las poblaciones de fresnos, que acá hay mucho plantado. Bueno, particularmente Minnesota es uno de los estados que tiene mayor densidad de fresnos, porque sobre todo en el norte hay muchas áreas de lo que se llama la especie, bueno, la traducción sería fresno negro, es Ujú. una de las especies, que vive en unas zonas así medias como inundadas y que tolera bien las temperaturas de acá, bajas. y, y son áreas enormes todavía no ha llegado al norte de Minnesota, pero la preocupación es muy grande, porque ¿qué pasa? Este insecto, una vez que, bueno, el adulto sí se alimenta del follaje, pero no causa casi daño en el follaje, no le afecta al árbol.
El tema es que después la hembra ovipone en la corteza, eclosionan larvas pequeñitas que van a empezar a hacer galería, bueno, se van para adentro, digamos, porque ¿qué pasa? La larva se alimenta del floema y a veces también parte del xilema, y va haciendo como buen barrenador las galerías muy típicas que son así como en forma de S, que es como súper típico de este Sí, como insecto. un zigzag, así que va. Es como si Sí, le llaman como en forma de serpentina también. Em, y claro, en realidad uno solo, capaz que... ¿Qué pasa? Eso ahí, digamos, esa parte, justamente donde se alimenta, es todo el sistema vascular. Entonces, claro. es un daño mecánico que destruye el sistema vascular. Lo que pasa es que con la acumulación de galerías, porque se van sumando y las poblaciones van subiendo, entonces son más hembras que ponen huevo, más larvas que Claro. eclosionan, más galerías que se van a formar, se termina anillando el árbol y se termina muriendo. Muchas veces empieza, la infestación empieza desde la copa y va bajando, y la estimación es que en un lapso de 5 a 6 años el árbol se va a morir. Y Claro. lo tienen asumido, o sea, se va a morir. Sí, de hecho en varios Hay, estados hay planes ya de recambio de especies, sobre todo en sistemas urbanos, porque donde se sabe que ha sido reportado y donde se sabe que en algún momento va a aparecer, se están directamente cambiando un montón de los árboles del arbolado público, ¿no? exactamente, es increíble verlo para creerlo, Sí, pero tal acá cual. justamente no, es que realmente es algo que por lo menos yo desde Sudamérica, desde Uruguay, si bien he trabajado en plantaciones comerciales, en plantaciones forestales, tenemos problemas sanitarios complicados, con un montón de repercusiones económicas, el nivel de impacto de esto nunca lo El había alcance, visto. sí, tal cual, El tal cual. alcance es increíble, porque ¿qué pasa? Como tal cual lo que vos decías, Demian. Sí hay un control químico y es bastante eficiente, que se aplica con inyección en la base del tronco, bárbaro, es un sistémico que sube por todo el árbol hasta las hojas. Bien, ¿qué pasa? Hay que aplicarlo cada 2 años Claro. y es caro, o sea, es mano de obra, es el producto, es un manejo costoso. La gente en su casa que quiere salvar su árbol, está bien, lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer rigurosamente todos los años. Perdón, cada 2 años, Sí. porque si no, se lo van a atacar, porque el barrenador está en todos lados, se lo van a atacar y además, a partir de cierto nivel de daño, ya no hay control químico que te funcione y ahí tienen que sacar el árbol porque se pone súper peligroso. Los árboles atacados y muertos por este barrenador. Estamos todavía estudiando, bueno, es parte del proyecto que estoy trabajando y ahora te cuento, entender por qué, pero lo que sí se ha visto es que pierde la fuerza de la madera más rápido que en otras situaciones de árboles que se están Ah, ok. muriendo y se ponen súper peligrosos, se caen. Entonces, por eso también, y porque el manejo químico no es una opción para el arbolado público, digamos, de En una ciudad, general, o bosques, o sí, en o general bosques, no es una. sistemas Sí, naturales, ni te cuento, pero bueno, ahí se cae un árbol, no va a aplastar a nadie y bueno, no es lo deseable, pero en el caso de la ciudad hay que sacarlos. Entonces vos vas por la calle y ves árboles con una cinta verde que dice EAB, este árbol será removido, y lo sacan. sí, Y sí. están sacando, yo estuve hace no tanto hablando con una cuadrilla porque necesitaba que me dieran troncos infectados de la gente que sacaba, hacía 7 años que están sacando árboles. Claro. Porque además pasa también errores bueno, una vez con el diario Lunes uno va aprendiendo, pero acá, por ejemplo, en las Twin Cities pasó que hay un 60% de los árboles del arbolado público son fresnos, porque Ujú. en su momento fueron la reposición de los olmos, que era todo olmos, y vino un patógeno, un insecto que vectorizaba un patógeno vascular y devastó todo, mató todos los olmos. ¿Y con qué lo repusieron? Entonces, ahora sí están plantando diversificados, que es Diversidad. lo que deberían tener, diversidad, porque si el día de mañana llega otra invasora, que no te arrase con todo lo que tenés. El hecho es que
desde su ingreso se estima que ya lleva matado más de 100 millones de árboles, y los costos de manejo de las Sí, ciudades, de remoción, de todo, es se increíble. habla, porque es remoción, es replantación, es, como yo te decía, que a veces, muchas veces se vuelven muy frágiles, a veces los árboles no los pueden sacar. Claro, Se tiene que venir una grúa para sacarlos. tal Entonces cual. ahí movilizás gente, movilizás recursos, son billones de dólares que se llevan gastados, y por eso también las ciudades los están sacando, porque saben que no pueden afrontar ese gasto. Sí, sí, Y sí. es más barato, digamos, a pesar de que es un costo Sí, sí, enorme, sacarlo. sacarlos. Exacto. Y contanos un poquito de los proyectos que estás trabajando como parte del departamento de patología ahí. Bueno, lo que te decía, estoy dentro del departamento de Plant Pathology, de fitopatología, un muy clásico departamento de fitopatología, que además tiene una historia súper fuerte en eso. La Universidad de Minnesota es fuerte en eso, en este departamento, es bien sólida la trayectoria, y nosotros estamos un poquito como los raros del grupo, si se quiere, en árboles, porque el resto de la gente trabaja en cultivos, En otros en sistemas, ahí está. maíz, en soja, en papa, en lo que sea, alfalfa, en fin. Nosotros, nuestros organismos de estudios son un poquito más grandes, los ciclos son más largos, y estoy dentro como vos decías, soy del laboratorio de patología forestal. Y en realidad, los estudiantes que estamos ahí es como súper diverso. Bob en eso siempre es súper amplio, y estrictamente yo, la parte de control biológico, en realidad estoy tratando de controlar un insecto con hongos entomopatógenos, no es estrictamente patología, pero bueno, hay partes de mi proyecto, y ahora te cuento, que sí lo son, y lo mismo le pasa a otros estudiantes. Hay gente estudiando fitóstoras forestales, hay gente estudiando patógenos de la vid, hay Ujú. gente estudiando también, parecido al proyecto en que estoy, pero con otro insecto plaga, que en realidad es nativo de Estados Unidos, pero es que es insecto plaga en China. Es un proyecto súper grande de cooperación, bien interesante, y también tiene una pata como una continuación del que estoy yo con el barrenador del fresno, donde es nativo de China, de otros países de Asia también, pero en este caso, y problema acá. Entonces se está estudiando el microbioma de los dos insectos plagas, bueno, un montón de cosas bien, bien interesantes. El proyecto en el que estoy yo particularmente, el objetivo, si bien general, era estudiar, aquellos hongos en general, no solo entomopatógenos, asociados al insecto. Este no es, vos dijiste hoy, es un bupréstido, no es un insecto especializado en vectorizar hongos, no tiene Claro. estructuras especializadas para llevar esporas de hongos, pero se vio, se sabe y lo estamos viendo, es que hay toda una comunidad fúngica asociada al insecto. Entonces el proyecto a gran escala, que también trabaja otro estudiante, un estudiante de maestría, y también un postdoc. O sea, estos proyectos son grandes, necesitan mucha gente porque hay mucho trabajo. Sí, sí. Entonces, partimos de aislar hongos de galerías digamos, la madera adyacente a galerías, Ujú. de cientos de troncos de fresno infectados bueno, tenían galería, infectados por el barrenador. Entonces ahí partimos de conformamos una colección de hongos bien grandes, y ahí lo que veíamos y lo que observamos es que hay, hace poco por suerte salió esa publicación, pudimos diferenciar como tres grandes grupos. Ujú. Bueno, cuatro en realidad. Uno serían hongos que producen cancros, que están reportados las especies en la bibliografía como productores de cancros. O sea, es la interrupción del cambium, que se hace ese como agujero que uno ve a veces en Sí, los que produce árboles. una lesión ya Es sea en una las les ramas o en los troncos de los fresnos. Exactamente. Porque también la idea era saber, bueno, ¿qué rol están cumpliendo estos hongos Claro, en el proceso de la muerte del fresno? ¿Ayudan a darle el golpe de gracia? ¿No hacen claro. nada? Bueno, queremos entender eso. Entonces mi compañero estuvo estudiando ese grupo en Ujú. particular, entonces de ahí hizo inoculaciones en fresnos sanos,
para ver cuáles de esos hongos, de esas Sí, especies producían los cancros, las producían los lesiones. cancros, las lesiones, y sí vio que hay varias Ujú. que sí que producen cancros, entonces está bien asumir que sí, que están pudiendo Sí, sí, tener un sí. rol en esos, porque sí se ven heridas de ese tipo muchas veces Hmm. en los árboles afectados. A su vez, en este gran grupo de hongos que vimos, había también hongos entomopatógenos, y ahí mi rama, digamos, mi línea a seguir con, ok, podemos usar estos hongos que estamos aislando del barrenador en su contra, y ahí estamos, similar a lo que estuvimos hablando ahora, estoy en ese proceso de hacer ensayos, de pensar en distintos modos de aplicación a campo, bueno, Claro. ya estoy como con ensayos de campo a ver qué podemos hacer. Y otro grupo más de hongos son los descomponedores de madera. También queremos entender si esa pérdida de la estructura de la madera tan rápida que se ve con árboles afectados por el barrenador tiene que ver o no con hongos descomponedores de madera. Que están Porque siendo hay, transmitidos por estos escarabajos, no que bueno, necesariamente ocurran naturalmente. ¿Cómo es ese proceso? no se sabe, Ahí va. no se sabe porque nadie lo estudió antes. Entonces, quizás el escarabajo esté llevando las esporas de una forma ingenua, así como que le dice, o sea, de casualidad, y esté metiendo esas esporas en sus galerías, y entonces es un punto de entrada de esos hongos. O quizás simplemente los hongos entran en los agujeros de emergencia, en los cancros que se producen, también se producen como rajaduras. O sea, una vez que el árbol empieza a mostrar los síntomas de que está siendo afectado, impactado por el barrenador, empieza a tener varias heridas y Claro. varias cosas. Entonces, queremos entender en qué momento se juntan, o sea, porque nosotros sí lo estamos aislando de las galerías o de Ujú. las maderas adyacentes. Entonces, ¿cómo entran este grupo? Claro. Y qué capacidad de descomposición? Yo ahora, por ejemplo, también estoy haciendo ensayos para evaluar el potencial de descomposición, porque nos interesa saber, ok, de estas especies que tenemos de descomponedores de madera, son basiomicetes clásicos, la mayoría son de descomposición blanca, hay unos que no se sabe si es descomposición castaña, que podría potencialmente ser de los que pueden afectar más la estructura. Bueno, distintas cosas. Y estamos haciendo ensayos controlados de evaluar la descomposición, porque queremos entender qué rol están cumpliendo. No, buenísimo. Súper interesante además, un tema de tremenda relevancia. Creo que todos los estados del este de Estados Unidos tienen algún tipo de proyecto, ya sea en entomopatógenos, control biológico, hongos asociados, manejo, trampeo. Siempre hay algo que un poco se está agarrando. Yo estoy en un estado acá en Texas, en un poco el límite de la distribución, donde solamente apareció allá en el noreste en 5 condados por ahora. Pero sí, definitivamente se sigue moviendo y ya hay estados como hasta Colorado, que son bien del centro, Sí, donde ha sido reportado. Y sí. contanos un poquito, digo, vos venís con muchos años de experiencia en patología forestal. ¿Cómo fue ese proceso de que te interesaste en este tema y qué se te dio por meterte en un campo que me imagino que en la época que arrancaste en Uruguay no era capaz de lo más común, o incluso el proceso este de venir a formarte en el exterior? Contanos un poquito de ese proceso. Bueno, mira, bueno, ya lo dijimos antes, pero bueno, yo soy bióloga, ¿no? Entonces, capaz que en estos institutos de investigación, no, ahora no tanto, pero en una época capaz que era como una predominancia más de ingenieros agrónomos. Bueno, en mi caso yo estudié biología, en la licenciatura, en el último año uno decide como en qué enfocar un poquito más para hacer su tesina, y uno de los cursos que tomé, que me fascinó, fue de hongos, obviamente, de hongos contaminantes de alimentos, nada que ver con patógenos forestales, pero me encantaron, me encantó estudiar hongos, me encantó el reino fungi, me fascinó. Y entonces quedé haciendo en el laboratorio de micología de la Facultad de Ciencias, quedé haciendo mi pasantía de grado. Ahí estuve, bueno, estuve sí, unos cuantos años trabajando, bueno, vos sabés, Demian,
los pasantes voluntarios, pero también aprendiendo un montón, un montón, un montón. Y yo feliz de la vida trabajando con hongos. Terminé mi tesis de grado y seguí trabajando allí en distintos proyectos. Y en particular ese laboratorio de micología, que en ese entonces estaba a cargo de Lina Betucci, tenía un perfil como súper aplicado, capaz que no era lo más común en Facultad de Ciencias de Uruguay en esa época, pero tenía un perfil súper aplicado porque la financiación de los proyectos, no de todos, por supuesto, pero de muchos, eran por parte de empresas forestales. En ese entonces sí había algo de investigación a nivel ministerial, digamos, pero en el INEA, por ejemplo, estoy hablando hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, en ese entonces no había casi investigación en enfermedades de forestales, que en particular se da en el sistema forestal, que la inmensa mayoría de los patógenos son hongos, son hongos, pero puede haber bacterias, puede haber virus, pero la inmensa mayoría de los problemas son causados por hongos. Entonces, en este laboratorio de micología, básicamente en todos los proyectos que yo trabajé, ya sea de pasante voluntaria y después con algunas horitas en proyectos, tenían que ver con hongos que atacaban plantaciones comerciales, en este Ese caso perfil bien aplicado a de plantaciones eucaliptus. comerciales y empresas. Exacto, y la verdad que eso también me encantó. Y ahí mismo en el laboratorio de micología también tuve la oportunidad de trabajar con una investigadora que se llama Sandra Lupo, y ella, ahí fueron mis primeros acercamientos al control biológico, porque había un par de proyectos para empezando a ver cómo se podía controlar el tema de las hormigas en plantaciones forestales también. Entonces ahí, pero básicamente era un laboratorio de micología, o sea, estudio de hongos, que de hecho mi tesis de grado fue más bien en ecología de hongos endófitos de mirtáceas nativas, que también me encantaba. A mí todo lo que tenga que ver con hongos me resulta fascinante. Entonces, como que siempre estuve, por cómo funcionaba el laboratorio, relacionada a temas de investigación en patología forestal. Exacto. Estuviste trabajando en INEA desde hace muchos años ya, y que de hecho nos conocimos hace como unos 10 años cuando yo entré a INEA por unos años durante mi maestría, pero me interesaba saber cómo terminaste en este laboratorio en Minnesota y cómo fue ese proceso de arrancar el doctorado en otro país. Mirá, por distintas circunstancias yo me tomé mi tiempo para terminar mi maestría, digamos, pongámoslo así. Pero finalmente la terminé, como dije hoy temprano también, en temas de patología forestal. Ahí estaba estudiando la variabilidad genética de un hongo que ataca eucaliptus. Y bueno, INEA ya hace años que entiende como prioritario que todos sus investigadores, yo entré con mi grado nomás, con mi licenciatura al cargo. Era un cargo nuevo, no había, se empezaba desde cero, trabajamos muy en conjunto con un entomólogo, con un mejorador genético, pero bueno, después yo terminé mi maestría y lo que te decía, INEA entendió hace tiempo que quería que todos sus investigadores, o la inmensa mayoría, tengan posgrado, idealmente doctorado, si no maestría. Como yo terminé mi maestría en Uruguay a través del PDCIVA, bueno, yo sí quería, siempre me gustó la idea de seguir estudiando, de seguir formándome, porque bueno, uno siempre siente como que le faltan herramientas, y sobre todo a mí me pasaba que viniendo de la micología pura y dura, obvio, me metí en el campo de patología forestal, aprendí un montón, pero nunca tuve una formación específica de eso. Entonces yo siempre sentí yo creo que me desempeñaba bien, pero sí, que me faltaban herramientas. Entonces a partir bueno, de esa voluntad de INEA, al instituto le interesaba, a mí me interesaba, empecé a buscar opciones. Ahí también jugó un rol súper importante otro investigador, Carlos Pérez, que él también estudió acá, pero no solo por haber estudiado acá, porque él tenía conexiones. Cuando uno empieza a buscar dónde puede ir a estudiar, Sí, empieza idealmente a decir, bueno, ¿qué me gustaría? Después capaz que hay que bajar las expectativas, pero al principio hay que apuntar alto. Entonces yo dije, bueno, a mí me gustaría trabajar en tenía bastante claro
qué grupos me interesaría, con quiénes me interesaría. Yo buscaba, pero eso supongo que el proceso es muy personal, pero en mi caso yo pensaba, bueno, obviamente, yo qué necesito para desempeñarme mejor, en qué siento que me falta aprender. Temas de taxonomía molecular, Claro. ¿sí? Temas de manejo, temas de, bueno, un montón de cosas. Entonces había identificado grupos que me interesaba desde ¿qué te digo? Desde Estados Unidos hasta Sudáfrica, hasta Australia, hasta Nueva Zelanda. Había grupos que me parecían súper interesantes porque alguna vez había tenido contacto con los investigadores en algún congreso, porque eran conocidos, o sea, no sé, por algo tenía Sí, referencias y me sí. interesaban. Y el tema obviamente era la financiación, entonces había que salir a buscar. Bueno, en ese proceso, en algún momento me llegó un mail de que las becas Fulbright del programa Fulbright en Uruguay habrían ese año, y bueno, me presenté y me gané una beca Fulbright, que fue lo que determinó que mi decisión se inclinara a Estados Unidos, Exacto. pero que tenía excelentes opciones acá también. Entonces, a través de la Fulbright, que te ayudan, súper apoyan en el proceso de aplicar a las universidades, de Ujú. cómo aplicar, que es Sí. todo un mundo desconocido para el que no está en esa movida, de escribirle a un posible tutor, de presentarte, de cómo presentarte, Sí, de cómo navegar el sistema que, digo, para que nosotros es otro mundo totalmente. es súper, súper distinto. Nada que no se pueda aprender, pero Sí, sí, bien tal cual. diferente, Tal bien cual. diferente. Entonces, a través de la Fulbright, y porque así ellos lo manejan, me presenté, apliqué como a 5 universidades acá, Ujú. que me aceptaron, pero había muchas que me decían, te acepto, encantado de la vida, no tengo financiación en Claro. este momento. Porque la Y ese Fulbright es un... es la mitad, o sea, te financian la mitad del doctorado, ¿no? Tenés que también conseguir la otra La mitad. Fulbright en Uruguay te financia 2 años. 2 años, ahí está. Exacto. Que en otros países no es así, pero bueno, en Uruguay te financia 2 años, que si es maestría te alcanza, a un buen ritmo, Ujú. pero debería. Y si es doctorado, decís, bueno, yo los siguientes años me revuelvo, busco cómo. Pero, como bien hablamos alguna vez, después de que vos ya habías empezado, acá en Estados Unidos no es que vaya a sobrar los fondos, pero una vez que estás en el sistema, entras a Claro. entender dónde y cómo perseguir fondos para estudios, que los hay y bastantes, digamos. No quiere decir que sea fácil conseguirlos, Sí, 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 pero totalmente. no es tan loco decir, bueno, empiezo con la Fulbright y el resto voy viendo. Porque además, para los advisors, para los tutores, recibir a alguien con 2 años financiados es un golazo. Es un golazo, Es, claro. es un golazo, porque si no ellos te lo tienen que financiar. Acá tenés lo que se llaman, la mayoría, no todos, un Research Assistantship, que es como una beca que te paga tus estudios. O sea, los estudiantes de Exacto. posgrado en general no pagan la universidad porque es impagable, ¿vale? O sea, Sí, sí, sí. el nivel es excelente y todo, pero Otra, la otra realidad historia. sudamericana es impagable. Bueno, entonces estas becas, estos Research Assistantship, te pagan la tuition, o sea, lo que cuesta la universidad. Vos tenés que pagar cosas, obviamente, y te pagan una beca para que, con un sueldo bastante, para los estándares de acá, bastante justo, Ujú. pero que yo creo que cualquiera de nosotros se maneja bien. Sí, sí, tal cual. Este, no hacer nada para asustarse. Y, y entonces, si uno va sin nada, el tutor tiene que conseguir los 4 años, que es un lapso de tiempo que se maneja generalmente para un Ujú. doctorado, aunque a veces es más. Si uno va con una Fulbright o con una beca de lo que sea, ya tenés la mitad del camino Claro, andado. Entonces, tenés más chances de que te acepten y de que sea más fácil para ellos decir, bueno, yo te complemento 1 año más o 2 años más y vamos viendo. claro. Una cosa que me voy a comentar, pero que también es interesante en el caso de Uruguay, es que la Fulbright está también cofinanciada con la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Entonces eso es una cosa conjunta. Ahí está. Y Y sobre todo sí que también es eso. mencionar, digo, que no es algo menor y que vos medio que lo mencionaste también al pasar, la importancia, sobre todo la gente que recién arranca como estudiante de maestría o que está terminando la carrera y quiere
empezar a especializarse en algún campo, la importancia de generar esas redes de contactos en cada congreso y en cada oportunidad que exista, ¿no? Creo que todos nosotros que hemos vivido ese proceso de estudiar en el exterior, todo eso se ha generado de charlas en algún congreso y alguna cerveza y alguna cena que uno comparte con estos diferentes grupos de investigación y la importancia que uno cuando mira para atrás se da cuenta de la importancia de conocer esa gente y estar presente y ser activo en esas sociedades, ya sea patología, entomología forestal, Exacto. porque esas cosas pagan a largo plazo para este tipo de formaciones o procesos de formación en el exterior. Mirá, yo te diría que pagan en este proceso y en muchos otros. Y que capaz que cuando uno empieza no lo ve tan claro. Tal Sí, cual. siempre te hablan del networking y de la Sí, importancia sí, y de los contactos, pero como que no sí. lo entendés, pero no lo entendés Es hasta que tal cual, estás pero es tal cual. La gente no lo entiende, en pero el es tal cual. sistema. Es como que lo entendés, pero no lo entendés en realidad. Hasta que Exacto. estás en el baile y decís, ah, ahora entiendo por qué era. Y realmente, porque no es lo mismo presentarte, no quiere decir que te vayan a aceptar, nadie te garantiza nada, pero no es lo mismo presentarte por mail a miles de kilómetros a un posible tutor diciendo, hola, soy Sofía Simeto, no me conoces para nada, pero bla, 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 o ya decís, ah, no sé, nos conocimos en tal o cual lugar, ya por Tal lo cual, menos tiene una cara, o tal un cual. recuerdo, o un algo, y eso cambia muchísimo. Y con el networking, que tanto se habla, este, una cosa que yo a veces pienso, ¿no? Porque a veces siempre hablamos del networking y uno enseguida piensa en congresos en el exterior, no sé, como que la imaginación, y hablando en inglés con alguien y no sé qué, y no sé cuánto. Y no es menor el networking nacional, que a veces uno no lo cuida tanto Tal y cual. puede llegar a ser igual o más de importante, de cómo las redes de trabajo con colegas, en mi caso trabajo mucho con otros investigadores de la Universidad de la República, y esas redes hay que cuidarlas tanto como las internacionales. Tal cual. Y a veces uno como que no lo tiene tan claro hasta que un poco empieza a entender las cosas un poco mejor. No, no, tal cual, tal Pero, cual. pero que es como que el networking no nos quedemos con solamente los congresos, gente que no voy a ver más porque vive en la otra esquina del mundo, es un poco todo. Sí, sí, tal cual. De hecho, digo, nuestro caso es un poco el mismo en ese aspecto Sí. de que hemos Mm, mantenido redes en varios lados y eso ha abierto un montón de puertas para tal seguir cual. proyectos en conjuntos. Yo, de hecho, ahora estoy trabajando en Texas y en un cargo que no es directamente investigación, pero relacionado con otros proyectos de investigación y teniendo parte en un montón de cosas que de otra manera no hubieran sido parte y vos lo mismo, ¿no? O sea, siempre si bien Sí. vas a tener ese trabajo para volver a Uruguay, siempre seguís relacionada con un montón de proyectos en otras partes también. Contanos un poquito y ya vamos a un poquito ir cerrando, quería Ujú. saber tu opinión sobre, hablando de este proceso de estudiar en el exterior o formarse en el exterior, ¿cuál ha sido el desafío o uno de los desafíos más grandes que te tocó vivir? Eh, y si tenés capaz que algún tip para compartir a esas personas que están un poquito pensando, terminando una maestría y diciendo, me gustaría tener una etapa de formación en el exterior, ¿qué podrías decir o qué tip podrías compartir para eso? Uf. A ver, el desafío, capaz que ahora no se me ocurre, o sea, el desafío es salir de nuestro caso, de allá, de estudiante de Uruguay, y decir, ¿sabes qué? Me voy. Conseguí una beca y me voy. Y no me importa porque me interesa. Yo creo que el desafío más grande es dar el primer paso. Después, obvio, no es fácil. El sistema es exigente, pero sabes que estás aprendiendo, o sea, sentís el rigor, pero sentís la recompensa también. Tal cual, tal cual. Es bastante diferente, o esto yo lo noté por lo menos, vos tomás una clase y capaz que allá en Uruguay estamos más acostumbrados a un examen final o un examen intermedio. Acá es como una evaluación y una exigencia de entregar tareas, digamos, o proyectos o lo que sea, como constante durante todo Todas el las semanas, curso. sí, Y eso, capaz que eso lleva un poquito a hacer el de clic. ajuste. Ajustarse, no agobiarse al principio, porque claro, uno está acá y quiere aprovechar al 100% todo y que te vaya bien. Entonces, bueno, al principio capaz que el ajuste un poquito lleva.
pero después se navega bien. Yo creo que el desafío más grande es animarse y la experiencia, es lo que agradezco haber podido conseguir esa beca Fulbright, que INEA me apoya en algunas cosas financieramente para venir, para detalles de seguros médicos y todo, que acá es todo otro universo aparte, pero que bueno, todo se aprende. Y nada, sin duda, el desafío más grande es decir, yo puedo ganarme una beca, yo puedo ir y aprender inglés como para aprender en una universidad y terminar un doctorado, o incluso una maestría, depende de las oportunidades que se den. Y los tips son aprovechar al máximo todo. Vos sabés que soy como una loquita de tomar cursos, pero es que me encantan, bueno, soy muy particular capaz, pero bueno, me encantan. Y yo en mi caso, claro, mi caso es un poco raro porque yo después ya vuelvo a un cargo en investigación que ya tengo, ¿no? Entonces, en mi caso, que capaz que es el caso raro en el montón, yo estoy en todo momento pensando en qué herramientas me van a servir para cuando vuelva. Claro. Entonces busco un curso de, no sé, sensoriamiento remoto porque estoy pensando en que me va a servir para cuando vuelva en Uruguay. O ahora estoy tomando uno de genómica de ambiente porque sé que me va a servir. En mi caso, yo siempre estoy pensando en cosas que voy metiendo en la mochila, Sí, ¿no? sí, sí, Herramientas. Pero en general, si no, es un tema por también, uno sin saber exactamente en qué va a terminar trabajando, puede decir, bueno, yo creo que con estas materias, generalmente hay una base de algunas obligatorias, depende del programa, lo que sea, y después uno tiene electivas. Uh-huh. Sin saber igual en qué uno va a trabajar, porque eso a veces no lo vas a saber hasta que te presentes o se salgan oportunidades que no pensabas, uno puede elegir materias y decir, bueno, yo con esto tengo una batería de herramientas buenas, sólidas, para trabajar en, fitopatología, ¿no? Yo no me voy a poner a trabajar en producción animal, pero quiero decir, te podés hacer de muy buenas herramientas como para, que además también te van afianzando en tu formación académica, ¿no? No quiere decir que yo creo que nunca vas a saber todo y siempre vas a estar aprendiendo y esa es la gracia. En mi caso es lo que me divierte. Pero uno ya se va parando más firme. Y entonces eso también te permite imaginar, pensar proyectos, proyectarte en investigación a otras cosas que antes no te animabas capaz. Tal cual, tal cual. Bueno, Sofi, te agradezco un montón que haberte sumado hoy para hablar de estos temas. La verdad que estuvo muy bueno y un montón de tips y datos que la verdad que no conocía en el tema de entomopatógenos y de trabajar en este grupo, así que mil gracias de nuevo. Y un poco para ir terminando, sé que no sos muy activa en redes sociales, pero me imagino que la forma para contactarse contigo, entonces, las páginas web del Departamento de Patología Forestal de la Universidad de Minnesota y también del Programa Forestal de INEA de Uruguay son como los principales medios de contacto para vos. Yo voy a dejar toda esa información en la descripción del episodio seguro. Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a hablar en breve. Dale, muchísimas gracias a vos, Demian. Chau, chau. Hasta luego, chau, chau. Vamos entonces terminando este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Les dejo algunos links relevantes en las notas del episodio. Por ejemplo, cómo contactarse con Sofía y un poquito más de información en este tema. Y por supuesto, si te interesó lo que escuchaste, te invito a que te suscribas y dejes un review. Muchas gracias nuevamente. Nos reencontramos en la próxima.